En este video fuera de agenda quiero que hablemos sobre la balanza o las distintas formas que tenemos para medir o calcular los ingredientes que usamos. En la cocina diaria, cuando hacemos preparaciones saladas, no solemos medir en cantidades o usamos más o menos proporciones, pero cuando hacemos preparaciones dulces es más exacto, es más científico, podríamos decirlo, y necesitamos medir lo más exacto posible. De acuerdo al tipo de preparación puede que varíe más o menos el resultado si estamos pesando o no. Si hacemos un pan, por ejemplo, y le ponemos harina común y harina integral y no es exacta la cantidad que le ponemos a cada uno, no va a variar tanto. Si nos pasamos un poco de agua, le podemos agregar un poco más de harina. Pero cuando empezamos a medir cosas más pequeñas como la levadura, la sal, el azúcar, ahí sí tenemos que empezar a ser un poco más detallistas. Y ni hablar si hacemos, por ejemplo, un pionono, un bizcochuelo, un macarón, en el que necesitamos que las cantidades sean exactas para que la preparación leve o salga perfecta en el horno. Por eso en este video te quiero mostrar primero la balanza, que para mí es fundamental tener una en casa. Son económicas, la mayoría tienen o pilas de las que usamos para un control remoto, por ejemplo, o algunas pilas más chiquitas como las de reloj, y son súper sencillas, casi todas ahora son digitales, y te voy a mostrar cómo se usan, porque podemos medir el elemento solo sobre la balanza o medirlo adentro de un bowl y usar la tara, que no sé si todos lo conocen, así que vamos a repasarlo. Y otro elemento que viene para medir son las cucharas, que viene desde una taza hasta una cucharita. Se consiguen así de plástico, yo la verdad tengo una sencilla de plástico porque no la uso mucho, después vienen otras súper metálicas divinas. Yo la verdad estas no las uso mucho, no hago muchas preparaciones medidas con tazas porque me parece que puede variar bastante. No es lo mismo una taza de harina que una taza de nueces que queda todo el aire entre medio. Así todo, cuando nosotros usamos una preparación o vemos una receta que está medida en tazas, que en general, por lo que vi yo, son preparaciones de Estados Unidos, la cantidad está pensada teniendo en cuenta el volumen que ocupa cada uno de los productos. Como para tener una referencia, una taza de estas de las que se compra para medir una taza equivale a una taza de las que usamos normalmente para tomar un té o un café con leche, que son entre 200 y 250 centímetros cúbicos. Un consejo que te doy es, si haces una receta que dice que la medís en tazas, la hiciste una vez y te quedó bien, ya anotes o te dejes como referencia qué taza usaste, porque van variando la cantidad. Encima ahora hay un montón de diseños divinos de tazas y cada uno tiene un tamaño distinto y no está estandarizado. Entonces, esta taza tiene 250 centímetros cúbicos, que es a lo que equivale esto, pero no siempre va a ser así, entonces eso vamos a tenerlo en cuenta al momento de cocinar. Y uno de los motivos por los que a mí no me gusta usar las tazas y me gusta usar directamente la balanza es que, más allá de que normalmente está medido cuánto es, por ejemplo, una taza de harina o una de estas chiquitas, no sé, una cucharadita de polvo de hornear, lo que va a pasar es que una cosa es que yo tire la harina directamente del paquete y quede toda aireada, y otra cosa es que la aplaste. Si yo la aplasto, la acomodo con la mano, ya la comprimo y estoy haciendo que entre más harina en una taza. Entonces eso va a variar en peso. Por ejemplo, una taza de harina que yo tiro así nomás del paquete puede pesar 200 gramos y si la aplasto puede llegar casi a los 300. Entonces sí me va a variar mucho en una mezcla de un bizcochuelo, por ejemplo. Si cocinas cosas dulces con poca frecuencia, por ahí no es necesario que tengas una balanza. De hecho, yo en muchos de los videos trato de hacer preparaciones donde trabajamos con proporciones o midiéndolo justamente con tazas o con pocillos. Pero si te gusta más la pastelería, me parece que es una buena inversión comprar una balanza y empezar a usarla, y vas a ver cómo varían las cosas que tenés que hacer. Vamos a ver el uso básico de la balanza. Primero tengamos en cuenta que estas balanzas son para uso doméstico y no uso comercial. De hecho, acá te dice cuál es el peso máximo y te aclara que es para uso familiar. La vamos a prender, puede ser que tu balanza tenga un botón de on-off, o en el caso mío directamente se prende con la que dice 0. Eso lo que va a hacer es ponerla en 0 gramos. Y tenemos dos opciones, como les decía. Una es si yo quiero pesar algo directamente sobre la balanza, vamos a pesar una cebolla, pesa 135 gramos. Y si no, la otra opción es que vos quieras pesar, por ejemplo, un líquido adentro de un contenedor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para pesar solamente el líquido y no estar pesando la mismísima taza? En el caso de mi balanza, yo directamente voy a volver a apretar 0 y esto va a volver a 0 por más que tenga la taza encima.
pero en otras vas a encontrar un botón que dice tara. Eso significa que vamos a restarle directamente el peso de lo que le estamos poniendo y vamos a dejarla en 0. Entonces, ven, yo ahora la tengo en 0 teniendo la taza encima y puedo, por ejemplo, ponerle agua y solamente voy a estar pesando el líquido. En este caso son 170 gramos, que como es agua equivale a 170 centímetros cúbicos. Y si se fijan, si yo lo saco, me está marcando el peso de la taza vacía. En este caso son menos 385 gramos. Significa que mi taza sola, sin el agua, pesa 385 gramos. Como yo en este caso tengo agua, también podría ir pesando más cosas. Si voy a hacer, por ejemplo, una masa en la que tengo un bowl grande y tengo agua y después le quiero agregar algo más, vuelvo a poner tara o, en mi caso, el botón de 0 y le agrego la harina. Peso la harina, 89 gramos de harina, vuelvo a poner la tara y le voy agregando todos los elementos que necesito, todo dentro del mismo bowl. Entonces no necesito un montón de bowlcitos para pesar todas las cosas. Y solo para comprobar lo que yo les decía, vamos a usar esta medida que es la de una taza. Vamos a tratar de no chorrear todo. Vamos a ponerle una taza de agua, son 238 o 39 gramos o centímetros cúbicos, y vamos a pasarla a la taza que habitualmente usamos para café con leche. Ahí vamos a tratar de que caiga todo lo que se pueda dentro y efectivamente pesa lo mismo. Bueno, en este caso me está pesando lo que tiré, pero es para que vean más o menos la proporción. Así todo, esta yo la llené casi hasta el borde o todo lo que pude y esta le falta un pedacito. Entonces tengamos en cuenta la diferencia que hay entre los distintos métodos que tenemos para medir. Espero que te haya gustado este video y que te sirvan los consejos. Si es así, déjame tu like y suscríbete a Cocción Doble, así puedes ver todas las recetas que hacemos con balanza y sin balanza. Chao, chao.